¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal, hermanos? Toda la bendición de Dios, toda la bendición de Jesús. ¿Quién les habla? El apóstol Juan Climenti, miembro del ministerio Jesús para las Naciones, director del ministerio Jesús para las Naciones. Les está saludando una vez más, les doy la bienvenida y sé que ustedes también me están dando la bienvenida en sus hogares. Porque llego con un mensaje de fe, llego con un mensaje de esperanza, llego con un mensaje diferente, distinto, que seguramente será apreciado porque va a ser útil para que lo puedas aplicar en tu problema, en tu lucha, en tu dificultad, ya que sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Así que vamos a ir a la palabra del Señor rápidamente. ¿Sabes por qué? Porque tengo la necesidad de transmitirte algo. La Biblia dice, lo que de gracia recibiste, de gracia entrégalo. Y yo siento dentro mío, siento la presencia de Dios. Siento que algo está ocurriendo en los aires, no solamente en el estudio donde estoy haciendo este programa, sino está ocurriendo algo en el mundo espiritual. Algo celestial está sucediendo. Dios está llegando a muchas vidas y dentro de esas muchas vidas que Dios está llegando a la tuya. Mira lo que estoy diciendo. Esto es profético. Estoy profetizando que Dios está llegando a tu vida. Por eso quiero compartirte la palabra del Señor y entrar ya en el mensaje que se encuentra en el Salmo 138. Salmo 138. Y tiene una palabra tremenda. Dice esto, en el versículo 3. En el día que clamé, me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. Mire, hay un mensaje aquí tremendo. Primeramente nos habla de lo espiritual. A veces nosotros es como que le escapamos, separamos tanto lo material de lo espiritual y sabes que no se debe separar demasiado. Tiene que ser un bote que tenga los dos remos, lo espiritual y lo material también. Amén. Porque vivimos en un cuerpo material, pero también tenemos un alma, tenemos un espíritu y nos movemos en lo espiritual. Entonces, no podemos desencajarnos de esto, no podemos salirnos de esta idea. No quiero que te salgas de esta idea, porque en lo espiritual te va a llevar a confiar, lo espiritual te va a llevar a creer, lo espiritual te va a llevar a confiar que Dios puede ayudarte en tu problema, que Dios puede ayudarte en tu lucha, que Dios puede ayudarte en tu dificultad. Por eso es tan importante entender esto para poder alcanzar y recibir un milagro. Yo recuerdo una historia real que está en la Biblia, que nos habla de un hombre que se atrevió a confiar en Dios, Jonatán. Se atrevió a confiar en Dios y se animó esperanza contra esperanza. Le creyó a Dios, qué tremendo. Sabe que llegó un día donde tenían que enfrentarse los ejércitos de Israel contra los ejércitos filisteos. Llegó el día de la batalla. Y en las filas de Israel no se encontraron armas. ¿Por qué? Porque no tenían espadas, no tenían lanzas. Los herreros habían sido tomados por los filisteos y ellos sí estaban armados, pero no los de Israel. Llegó el día de la batalla y no tenían armas. Las únicas dos espadas que había era del rey Saúl y la de su hijo Jonatán. Pero dos espadas frente a un poderoso ejército armado, no había posibilidades de nada. Así que Saúl se deprime, se desanima y retrocede, y con él retroceden 600 soldados. El desánimo nuestro siempre influye en los que nos rodean. Se desanimaron, se sentó debajo de un granado y pensó que nada iba a ocurrir, porque no tenían armas. Se olvidó que tenían un Dios grande. A veces nos olvidamos eso, y es tremendo cuando te olvidas que tenés un Dios grande, cuando no recuerdas que Dios puede resolver y puede pelear tus batallas. Pero Jonatán, su hijo, tuvo un pensamiento distinto. Él vio lo mismo que vio su padre. Él vio lo mismo que vieron los soldados. Pero él vio algo que no había visto ni su padre ni los soldados que estaban desanimados con el rey Saúl. Él vio que Dios podía intervenir en esa batalla. Qué bueno cuando uno puede ver que Dios puede intervenir en nuestras batallas, que Dios puede intervenir en nuestras luchas, que Dios puede intervenir en nuestras dificultades. Qué bueno cuando reaccionamos a esto, porque es importante, porque es glorioso, porque nos lleva a adorarle, nos lleva a alabarle con todo nuestro corazón a Dios cuando yo me doy cuenta que Él es el que intervino, cuando yo me doy cuenta que Él es el que venció en mi lucha, en mi problema, en mi dificultad y me alienta para enfrentar situaciones que puedan venir a nuestras vidas o a mi vida en este caso. Jonatán tuvo otro pensamiento. Diga, Jonatán tuvo otro pensamiento.
Sí, dígalo. Jonatán tuvo otro pensamiento. ¿Cuál fue el pensamiento? Fue este. Para Dios no es difícil salvar con muchos o con pocos. Se animó a pelear. ¿Y sabe qué hizo? Eso animó a todos los demás, porque él subió a una guarnición y la conquistó. Soltaron a los presos. Eso hizo que se rompieran las cadenas que estaban atando al temor, al miedo a los 600 soldados. Hizo que los que habían pasado a esconderse en las cuevas y en los montes volvieran y tomaran nuevamente la lucha. No tenían espadas, pero su fe había crecido. Tenían las mismas piedras, los mismos palos que antes tenían, pero ahora su fe era distinta. Se animaron a luchar porque pudieron comprender a través de la fe de un hombre que Dios era el que peleaba y podía pelear sus batallas. Y dice que vencieron. Sin armas, vencieron, porque en Dios se hacen las proezas. Es como sintetizado un poco la historia para que usted pudiera comprender al menos la importancia que tiene Dios cuando lo involucramos, cuando nuestra fe está involucrada en las promesas del Señor y las hacemos nuestras. Por eso aquí el salmista decía, el día que clamé, me respondiste. Él estaba consciente de quién era Dios, sabía quién era Dios. Entonces eso le llevaba a él a no tener miedo cuando se enfrentaba con enemigos más grandes. El cáncer, la enfermedad, el SIDA, la miseria, son enemigos más grandes que nosotros, ¿no es cierto? Las dificultades, la inseguridad, los problemas que a veces se viven que son mayores que nosotros, pero cuando nuestra fe está depositada en Dios, cuando uno entiende que Dios responde, en ese problema que yo no resuelvo, me vuelco a Dios. En esa situación que yo no soluciono, confío en el Señor. ¿Sabe? Aquí el salmista David decía, me respondiste, entonces me fortaleciste con vigor en mi alma, mi espíritu, mi alma. Comenzaron a tener fe, comenzaron a tomar confianza. Me fortaleciste en el hombre interior. Qué tremendo cuando somos fortalecidos en el hombre interior. Allí como que explota en el exterior lo que soy en Dios. Y sabes una cosa, tú eres alguien valeroso, alguien poderoso en Dios, pero a veces como que estamos allí frenados. Soltate, comenzá a reconocer que Dios es capaz, comenzá a reconocer que Dios lo puede hacer. Yo voy a orar, voy a orar por tu vida, voy a orar por tu problema. Padre, en el nombre de Jesús quiero pedirte por mis amigos, por mis hermanos que están enfrentando problemas que tal vez son mayores y más grandes, Señor. Tal vez ese hombre está enfrentando un problema de enfermedad, esa mujer está enfrentando un problema de enfermedad, ese hijo sabe que su madre está enferma y está enfrentando un problema mayor, ese padre que ha quedado desempleado está enfrentando un problema mayor, pero Señor, tú eres mayor que el problema. Yo estoy aquí para decir que tú eres mayor que la dificultad, que eres mayor que toda cosa que el enemigo quiera lanzar contra nosotros. Por eso en tu nombre ato, ligo, reprendo y expulso toda fuerza maligna, decretando por la palabra tuya la bendición sobre mis amigos y hermanos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.